13 de noviembre de 1992. Miriam García, de 14 años, Desiree Hernández, de la misma edad, y Toñi Gómez, de 15, fueron raptadas por Antonio Anglés y Miquel Ricard cuando hacían dedo para ir a una fiesta del instituto. El 27 de enero descubrieron los 3 cadáveres en un paraje perdido de Tous, en Valencia, a 12 kilómetros de la casa más cercana. Fueron 75 días de angustiosa búsqueda y un crimen atroz que se instaló como un fantasma en la crónica negra de España. Los padres advertían a sus hijas adolescentes o no las dejaban salir. El periodismo de sucesos, sinceramente, tocó fondo. 30 años después, Ricard está en libertad, beneficiado por la derogación de la doctrina Parot. Nadie sabe si Anglés, que huyó en el último momento, sigue vivo y aún hay un fleco abierto de la investigación. Entonces no se hablaba ni de manadas ni de violaciones grupales, por eso fue el crimen de Alcácer, además de un nido de teorías de la conspiración que en cierta medida incluso continúan. Todos los lunes, asuntos de sucesos, seguridad, interior, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Te acuerdas que ya hablamos hace unos años, unos añitos con Kini, con uno de los guardias civiles que habían estado en esa investigación? Y lo que queda, ¿eh? Lo que queda, sí, porque los que se abonan a la teoría de la conspiración nunca están dispuestos a tirar la toalla, ¿eh? Es verdad. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Qué sabemos? ¿Cómo fue el crimen, Cruz? Bueno, vamos a los datos asépticos que eran las 8:20 de la tarde del 13 de noviembre de 1992, ayer fue el aniversario, cuando las 3 amigas, Toñi, Miriam y Desiree, se dirigían a una fiesta en la discoteca Color de Picassent, en Valencia, que estaba muy de moda y que iban a converger allí varios institutos de la zona del Horta. Les faltaba muy poquito, en poco más de 800 metros, 1 kilómetro, para llegar, pero se pusieron a hacer dedo, como contabas. Pasa un Opel Corsa que se detiene donde estaban las chiquillas, y a bordo de ese Opel Corsa viajaban Antonio Anglés, de 26 años, un psicópata, un misógino y además un tipo ya delincuente y condenado. Ellas no lo sabían, obviamente, y su cómplice, Miquel Ricard, de 23. Las llevan también con antecedentes. Las llevan a una caseta abandonada en un paraje, en el paraje de la Romana, en Tous, y allí, Ángel, después de todo lo que se supo, las torturan, las violan y finalmente las matan de un tiro en la cabeza, arrodilladas al pie de una fosa. Esa fosa se había excavado para guardar una moto robada, porque, como te digo, estos se dedicaban a todo tipo de delitos, ¿no? Anglés ya había sido condenado a 8 años por secuestrar, torturar y maltratar a una mujer, a una que entonces era su pareja, y supuestamente lo hizo porque decía que ella le había robado unos gramos de heroína. En ese tiempo lo que se decía es que él prometió que a la siguiente tía con la que se cruzara la mataría. Joder, qué horror. Oye, ¿cómo es posible que no se llegara en concreto a uno de los 2 autores? A Antonio Anglés, pues vamos también a los datos que se conocen y que son asépticos, aunque es verdad que bueno, algún fallo sí que hubo. Estamos hablando de hace 30 años, pero algún fallo a todas luces hubo. Las niñas estaban en una fosa, como hemos dicho. La Guardia Civil encuentra, que era quien se hizo el cargo de la investigación, encuentra en una muy cerquita de esa fosa un volante médico a nombre de un tal Enrique Anglés. Este Enrique Anglés era uno de los hermanos de Antonio. Entonces no se sabía, claro, pero los guardias van hasta la casa de la familia en Catarroja, nada más aparecer los cadáveres en las siguientes horas, y Antonio, que se huele lo que está pasando, no sabemos muy bien cómo se los huele. El caso es que logra saltar por la ventana de una de las habitaciones y huir por los tejados. No solo eso, Ángel, sino que, como recordarás, consigue llegar a la estación del norte de Valencia, y en las inmediaciones, se supone ya que en las inmediaciones de la estación del norte de Valencia, entra en una peluquería, en teoría con una documentación falsa, aunque todavía no se sabía que se le buscaba a él, y cambia de aspecto, se tiñe de rubio. Ahí se le vuelve a perder la pista, pese a que toda la fuerza de seguridad están detrás de él, y se le logra encontrar, estábamos hablando del 28 de enero, se le logra encontrar un par de semanas después, se logra saber que está en Minglanilla, en Cuenca. Allí lo había llevado un agricultor de Vilamarsán, al que lo obligó a llevarlo, pero este hombre tampoco contó, hasta que habían pasado un par de días,
que Anglés le había obligado a llevarlo. Cuando van a Cuenca, Anglés ya está camino de Portugal, de Lisboa en concreto, donde también estuvo a punto de ser capturado y donde, como sabes, es donde coge el barco, el carguero, que es la última vez que se le ve con vida. Caramba. Al día siguiente, que no te... A Ricard, eso te iba a decir, a Ricard lo detuvieron entonces. Sí, al día siguiente era detenido Miguel Ricard y Miguel Ricard confesó su participación en el crimen en cuanto le detienen. Luego ya sabes que se desdijo y que dijo que lo habían torturado, etcétera, etcétera, pero al principio confesó la participación. También detuvieron a Enrique Anglés, al hermano mayor de Ricard, pero este quedó en libertad a los pocos días. Oye, Ricard cumplió condena, ¿no? Sí, Ricard recordará esa imagen, Ricard el Rubio, como le llamaban, fue condenado en 1997 por la Audiencia de Valencia a 170 años de prisión. Ángel, sí, cumplió un total, es que eran 3 asesinatos, tortura, secuestro, violación, todo, ¿no? Todo el catálogo peor del ser humano ahí, del Código Penal. Cumplió un total de 20 años y 10 meses. Los últimos años en Herrera de la Mancha, en la cárcel esa que era entonces una cárcel de máxima seguridad, se decía, ¿no? Y pasó casi una década en aislamiento por miedo, aislamiento que él pidió por miedo al resto de los presos. Mucho antes de que tuviera que salir, salió, en concreto hace también ahora 9 años, en noviembre, el 29 de noviembre de 2013, sale de la cárcel gracias a la derogación famosa aquella de la doctrina Parot, ¿no? Que se aplicaban, que los beneficios penitenciarios, en lugar de aplicarse sobre el máximo legal, se aplicaban sobre cada una de las penas. Cuando derogan esa doctrina Parot, varios violadores y etarras, como recordarán, pues salen de la cárcel, y entre ellos Ricard. Le persiguen los medios. Se suben con él al tren, llega hasta Jaén, le tiene que ayudar la Guardia Civil y la policía para librarse de ese acoso, fíjate qué ironía, y 2 semanas después huyó a Francia y hasta la fecha lo único que no sabemos, como siempre estos parecen fantasmas, nunca sabemos qué es verdad y qué es mentira. En plena Filomena aseguran que lo vieron yendo a pillar una dosis de droga en un narcopiso de Carabanchel, Ángel, pero bueno, a saber. No se sabe. La pregunta del millón, Cruz. ¿Antonio Anglés está vivo? Bueno, ya sabes que yo te resumo, pero ya sabes que yo soy poco de teorías conspiranoicas, ¿no? Esta duda, desde luego, es importante porque hace que yo creo que no se haya logrado cerrar nunca esta página, este duelo, esta conspiración, todo lo que vino detrás, ¿no? Y no hemos entrado en todo el circo que hubo en un primer momento y el que siguió con el padre de una de las víctimas, con aquel criminólogo que ya murió, con las implicaciones a políticos del PSOE y de otros partidos sobre los que nunca hubo nada, ¿no? Lo que en eso, cuando Anglés sube a ese carguero al City of Plymouth como polizón en Lisboa y le descubre un marinero, lo encierra y salta en plena tormenta y con olas enormes, salta en agua cercana a Irlanda, ¿no? Y el barco, el carguero, llega el día 24 de marzo a Dublín, pero no está a bordo Antonio Anglés. Eso es lo último que se sabe, eso y un salvavidas, el salvavidas que él utilizó para lanzarse al mar, que se encontró flotando, ¿no? A raíz de allí, desde ese momento, fíjate los años que han pasado, 30 en concreto, pues todo han sido teorías. Hubo, después de la Guardia Civil, el Grupo Central de la Policía de Homicidio se hace cargo de seguir ese rastro internacional de Anglés. Y durante al menos 10 o 12 años, Ángel, se han sucedido los supuestos avistamientos, que esto tú sabes que también pasa, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Brasil, porque la madre procedía de Brasil, su madre era brasileña. No llegó a saltar del City of Plymouth, de manera que la juez pidió volver a la juez que se hizo cargo, que sustituyó al juez de entonces, pues pidió que se interrogara al capitán del barco, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa parte está cerrada y desde luego no hay, el problema ¿cuál es? Que no hay una evidencia concreta de qué ha pasado con Anglés. Claro.
No, solo ese salvavidas y solo esas teorías de la conspiración. Hace un año y pico, si recuerdas, la Policía Nacional vía Europol difunde una nueva alerta de búsqueda del fugitivo con un retrato robot del aspecto que podría tener ahora, 3 décadas después. Y sigue siendo un tipo buscado por Interpol, uno de los más buscados de hecho. ¿Por qué? Porque hasta que no se le declare oficialmente muerto, sigue vivo. Caramba, pues lo dejamos así de abierto y de... Yo no creo que siga vivo, Ángel, si me piden mi opinión. Demasiado tiempo, ¿verdad? Pero yo no creo que siga vivo, pero bueno, lo dicho, esta es mi opinión. Todos los lunes, asuntos de seguridad interior, sucesos. Hoy, ese nefasto aniversario de los 30 años de los crímenes de Miriam, Desiré y Toñi. ¡Qué horror! Gracias, Cruz. Beso, chao. Adiós, chao, chao.